Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. ¿Lo querés tirar o querés chequearlo? Con Flor Halfon. Actualidad en La Negra Pop. 10:19 dice el reloj, 11:05 dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires y renunció Martín Guzmán. Así que vamos a hablar un poquito de eso porque fue el ministro que más tiempo duró en ese cargo desde Domingo Felipe Cavallo y decidió renunciar porque el jueves había tenido una reunión con el presidente de la Nación y no se había quedado conforme con ese encuentro porque el presidente, si bien lo había salido a bancar públicamente y también obviamente lo había bancado en privado, Guzmán le pedía mayor banca política, seguramente para poder echar o manejar a funcionarios que no le respondían. Lo que pasa es que el presidente en esa conversación le dijo, bueno, déjame ver, como que demoró en responder y Martín Guzmán vio que el viernes no había novedades, el sábado no había novedades y entonces a los 2 días decidió que era insostenible, porque sobre todo en el área energética, donde mandan los cristinistas, por decirlo sencillo, él no tenía injerencia y le pareció que así no se podía seguir, sobre todo, vieron que veníamos hablando de que en cualquier momento sale el formulario para llenar para ver si los subsidios los tenemos o no los tenemos. Bueno, y en las últimas horas lo que había pasado había sido que desde Energía dijeron, che, paná, pero en el sur hay una ley que dice que las tarifas no cuestan lo mismo porque hay lo que se llama zona desfavorable, ¿no? Como no es lo mismo prender la estufa en la ciudad de Buenos Aires que prenderla en Tierra del Fuego, por decirlo sencillamente. Y entonces en eso estaba el debate de si el formulario tenía que contener eso o no, porque ese formulario sin eso ya estaba listo. Y dijeron, che, otra vez una traba, un problema, qué sé yo. Y entonces Guzmán decía, déjame decidir a mí. Y el presidente se ve que no lo pudo resolver. De hecho, en esa reunión del jueves cuentan algunas fuentes que Guzmán le había pedido a Alberto Fernández directamente sacar al secretario de Energía, Darío Martínez, y no solamente el presidente no le había dado ese poder, sino que muy perdido, diría yo, porque tampoco es que es una jugada preparada. Ese mismo día, Alberto se sacó una foto con Darío Martínez y la publicaron en la web de Presidencia. Bueno, no había pasado lo mismo con la renuncia de Matías Culfas, el ministro de Producción, porque recuerdan que ahí fue una decisión del presidente, a pesar del presidente también, pero por la cagada que se había mandado Culfas con ese off que difundió recaliente, ¿se acuerdan? Y que le había caído tan mal a Cristina Fernández, y ahí Alberto no encontró opción que dejarlo ir a Culfas. Pero en este caso, Alberto no quería que se fuera Guzmán y fue el ministro el que decidió que así no podía seguir. Esto para las preguntas de, che, pero no tuvo tiempo, lo podría haber armado de otro modo, no es que hace rato que dicen que va a renunciar y entonces ¿por qué no se ponían a buscar? Bueno, tampoco se compara con la renuncia de Culfas, porque Culfas dejó laburando a todo su equipo, mejor dicho, todo su equipo eligió quedarse, y con Guzmán se van casi todos sus secretarios de gobierno. De todas formas, los dos eran los funcionarios que representaban la política económica de Alberto Fernández, así que el asunto ahora es con qué lógica debería seguir el gobierno. Poquito antes de la renuncia, en pleno discurso de Cristina, que hubiera sido hoy seguramente de lo que estaríamos hablando, porque ese discurso trajo mucha cuestión respecto de lo que Cristina piensa que debería suceder en el gobierno, y entonces hubiéramos estado hablando de eso. Pero en pleno discurso de Cristina por el aniversario de la muerte de Perón, ella habló de la reunión que le pidieron desde la Fundación Mediterránea, la que en su momento había impulsado a Cavallo en economía y que ahora tiene de referente a Carlos Melconian. Entonces ella agarra el celular y dijo un poquito de qué hablaron y ahí lo metió a Martín Guzmán. Creo que sí tuvimos una coincidencia y que es la economía bimonetaria. No es poca cosa, ¿eh? No es que la haya inventado yo el término de la economía bimonetaria, pero fui la que comenzó a impulsar que el problema principal que tiene la Argentina y que causa el fenómeno inflacionario es la economía bimonetaria. Él no está tan convencido de eso, piensa más parecido a Guzmán con el tema del déficit fiscal, pero bueno, opiniones son opiniones. Bueno, ya sabíamos que Cristina, sobre todo después del acuerdo con el FMI y el modo en que habló de ese tema con ella, o en realidad lo que no le dijo a ella, porque su cuestión es que como que Guzmán le
le ocultó cosas en su momento de la negociación con el FMI. Ella estaba muy disgustada con Guzmán, pero igual muy desprolijo Guzmán renunciando en medio del discurso de Cristina Fernández en Ensenada, lo cual es un acto más que dedicado a la vicepresidenta. Y si bien es completamente atrevido, y me atrevería a decir yo, desubicado lo que hizo Guzmán de hacerlo en ese contexto, también me hace pensar en el nivel de calentura que habrán acumulado Culfas y Guzmán para reaccionar de un modo tan impresentable en los dos casos, ¿no? Podemos pensar también en el talento, por decirlo de algún modo, de Cristina en meter presión en aquellas cosas que no le gustan, ¿no? Eso de machacar, y en un momento, bueno, ¿sabes qué? Y recalientes, bueno, ella logra su cometido, pero el nivel de enojo que evidentemente manejan a partir de eso. Las versiones en las que más confío dicen que Guzmán lo llamó al presidente 10 minutos antes de renunciar. Es cierto que circulan otras que dicen que le había avisado antes, en cuyo caso sería muy fuerte que Alberto Fernández no le hubiera avisado a Cristina o a su gente que Guzmán estaba por renunciar y que podía suceder en el medio del discurso. Yo pienso que no fue así, que efectivamente sucedió en ese encuentro 10 minutos antes, pero además la renuncia de Guzmán de este modo viene a exponer una debilidad muy fuerte del presidente de la Nación, y en esto coincido con la negra lo que decía antes, que ella dice no entenderé el asunto, pero la verdad que es bastante gráfico cómo esto viene a mostrar una debilidad del presidente. Porque cuando los ministros renuncian, el presidente tiene siempre el manejo de cuándo y cómo renuncian, ni hablar si es el ministro de Economía, porque el presidente tiene que decirle, o sea, cuando un ministro de Economía se quiere ir, es el presidente el que tiene el control, decide cuándo sucede, espera a tener reemplazo, espera a ver si tiene el control de los mercados, y ahí le dice, bueno, hermano, listo, si te querés ir, andate a partir de hoy. Es bastante escandaloso que al presidente le haya ocurrido esto el fin de semana. Y ahí el presidente se encontró con un dilema que era, decido lo que quiero o consulto con los principales socios de la coalición de gobierno, o sea, Sergio Massa y Cristina Fernández, porque la renuncia del ministro de Economía marca sin ninguna duda un antes y un después en este gobierno, y ahora hay que ver qué significa esta nueva etapa. El párrafo más elocuente de la renuncia de Guzmán, que tiene 7 páginas, lo habrán visto en Twitter, que publica todas las páginas, que es obvio que no lo hizo durante ¿Tenemos que el enterarnos discurso. todo por Twitter? Todo por Twitter. El párrafo dice: considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descritos y hacer frente a los desafíos. O sea, lo que está diciendo es, tengan un ministro que tenga el apoyo de todas las voces importantes de la coalición de gobierno, porque si no, va a pasar lo mismo que conmigo, que es que no va a poder gobernar. Pero el presidente estuvo todo el domingo reunido con su entorno, de a ratos con Sergio Massa, pero no se reunía con la vicepresidenta, no llamaba a la vicepresidenta. Incluso cuentan que les ofreció el puesto a Martín Redrado y a Emanuel Álvarez Agis, pero los dos pedían algo parecido a lo de Guzmán, tener el poder de decidir sobre el equipo de energía, entre otras cosas, y dijeron que no. Sobre Massa, todavía no se descarta que se haga cargo de la jefatura de gabinete. El gobierno dice que no, que hasta acá está la cuestión, y ahí sí sería eso una decisión de Alberto Fernández de no cambiar nada más que esto. Así que medio que Sergio Massa se quedó sin el pan y sin la torta, porque parecía el principal candidato, y al final ponen a alguien que parece que él no negoció en esa cuestión. Vamos a conocer más en las próximas horas, pero el masismo por lo bajo dice que si le dan este poder de jefatura de gabinete con el control de ciertas áreas, entonces agarra, y si no, se queda en la Cámara de Diputados. Una parte importante del Frente de Todos venía reclamando durante todo el fin de semana que hablen Cristina y Alberto. Además de que los gobernadores reclamaban que alguien les consulte, la CGT reclamaba que alguien les consulte, y solo había mesa chica de Alberto Fernández. Pero el presidente no la llamaba a Cristina Fernández. Entonces lo llamó, como decían ustedes, Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, al presidente, y él le dijo, claro, lo que pasa es que no me estoy pudiendo comunicar con Cristina, lo intenté pero no pude, y ella le dijo, querido, la patria está en juego, llamá 500 veces, pero habla con ella y resuelvan esto. Y también le dijo, ¿sabés a cuántos tuvimos que llamar nosotras para encontrar a nuestros hijos? Dije, bueno, y si sí, te vas a quedar con una llamada que no te atienden. Vos sabés todo lo que hemos hecho nosotros en 46 años para tener noticias, hasta hablar con gente, y ahí le mandé, viste, todo este detalle de una lucha tan larga y con tanto dolor, y con gente que aunque no teníamos unidad en la vida, teníamos que recurrir a ellos. Entonces, bueno, pensá en la patria, le digo, pensá en la gente que votamos, que votaron a vos y a Cristina. A vos y a Cristina.
Parece que fue Filmus el que llamó a Estela para que presionara a los dos y ella dice, bueno, con Cristina no me pude comunicar. En realidad quiso hablar con Cristina y dice que no tenía el teléfono, no importa, y como mencionaba esta situación como una dificultad, pero que a los dos los hubiera retado, decía. Bueno, al final hablaron Alberto y Cristina Fernández, se pusieron de acuerdo y como no se podía llegar al lunes sin ministro, porque ahora abren los mercados y ahí se tensiona toda la cuestión, entonces ayer Presidencia a última hora anunció el reemplazo, Silvina Batakis, ex ministra de Daniel Scioli cuando era gobernador bonaerense, ahora estaba trabajando con Guado de Pedro en el Ministerio del Interior y llega entonces con el apoyo con el que también se había resuelto el reemplazo de Culfas, o sea, Daniel Scioli, pero es el apoyo de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Pero ella se tiene que armar su propio gabinete porque se llevó todo, Guzmán, ¿o no? Debería ella armarse su propio gabinete, sí. Y porque está bien que se lleve todo lo que tenía armado y es bastante lógico. Es lógico. Es bastante lógico, sí. Además, de hecho, quedan algunos que en cualquier momento la ministra vamos, seguramente le va a decir no me te sirve mando un abrazo a mí, porque, no, porque yo quiero los míos. Y sí, pero además porque quiero los que tienen mi lógica. Claro. Entonces es por ahí. Pero si no, de nuevo empezamos a tirar y afloje. Exactamente. Y acá hay una ministra que claramente coincide con la mirada de Cristina Fernández respecto de la economía. Bueno, a las 5 de la tarde va a asumir la nueva ministra y no se descarta que más tarde Cristina Fernández vaya a la Quinta de Olivos, por ahora son versiones, a lo mejor va a la Asunción, pero no se descarta. Así que empieza una nueva etapa en la historia de este gobierno y obviamente en la historia argentina.